La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. El contacto es a esta hora con el abogado Guillermo González, abogado de Jorge Yunda, para hablar sobre la candidatura precisamente que ha sido ya confirmada en estas últimas horas por las propias autoridades del Consejo Nacional Electoral. Doctor González, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Saludos a todos quienes nos escuchan. Gracias, doctor. Bueno, el Consejo Nacional Electoral ha confirmado que la candidatura de Jorge Yunda está en firme. No obstante, se ha especulado mucho sobre lo que puede ocurrir de aquí en adelante. Hay un proceso de suspensión de los derechos políticos que espera la resolución de dos recursos, declaración y ampliación por un lado, y un tema adicional. Se ha demandado la nulidad de este proceso. ¿Cuánto tiempo podría tomar esto? Pues realmente esto depende de los jueces del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. No, los plazos que tenían para resolver ya se han vencido, así que podrían resolver en cualquier momento. Realmente depende de la voluntad política y jurídica de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Lo que se ha dicho es que en el evento de que este fallo del Tribunal Contencioso Electoral suspendiendo los derechos políticos de Jorge Yunda se ejecutaría en el futuro cercano, eventualmente esto impediría una posesión de ser electo alcalde de Quito. No, a ver, en la eventualidad, en el supuesto no consentido de que esto ocurriera, quedan todavía recursos. Yo ya lo he manifestado en algunas oportunidades, inclusive hasta recursos internacionales se podrían plantear en contra de esta sentencia que es evidentemente nula. Pero para la ciudadanía que nos escucha, lo que se debe considerar es que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral lo primero que tiene que resolver es el pedido de nulidad. No puede, ¿cómo podrían dejar en firme una sentencia cuando está pendiente todavía un pedido de nulidad, la cual además es evidente, pues público y notorio, todo el mundo conoce que la propuesta de la sentencia fue elaborada por el abogado del denunciante? Si esto no genera nulidad en un proceso legal de cualquier tipo, pues no sabría yo decirle qué puede ocasionar una nulidad. No obstante, una de las opciones es efectivamente que no se acepte este pedido de nulidad y quede en firme. Aló, sí, doctor González. Le escuchamos. Sí, perdón, le perdí un segundo. ¿Me puede repetir No se preocupe. No obstante, una de las opciones, dado que es un proceso judicial, una de las opciones es que no se acepte este recurso de nulidad y esto pueda quedar en firme en corto plazo. Aún en el supuesto no consentido de que esto fuera así, todavía quedan recursos. Recordemos que sobre las sentencias, y esta sentencia es una sentencia que se refiere no al actual proceso electoral, por lo tanto es susceptible todavía de recursos ante la Corte Constitucional inclusive. Y como le decía yo, inclusive a nivel internacional, pero evidentemente pues eso ya tomaría más tiempo y sería una cuestión ya más demorada que probablemente no tendría un fin práctico para mantener los derechos del doctor Yunda. Pero todavía en el supuesto no consentido de que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral no resolviera sobre el tema de la nulidad, o inclusive podría llegarse a dar la locura que se pronunciaran y negasen el pedido de nulidad, aún así todavía existe la posibilidad de presentar algunas acciones o recursos y la defensa del doctor Yunda pues ejercitará todos los derechos que la Constitución y la ley permiten. Pero en ese caso los recursos adicionales a los que usted se refiere serían, a nivel internacional una acción extraordinaria de protección localmente. Pues sí, por ejemplo, es posible una acción de medidas cautelares, está dentro de las posibilidades. Es interesante porque la denuncia que se plantea en contra del doctor Yunda fue justamente por plantear los recursos que la Constitución prevé. Entonces, los jueces, estos tres jueces
recordemos los nombres del juez Baeza, la doctora Solimar Herrera y el doctor Francisco Hernández. Estos tres conjueces, que inclusive dicen que son profesores universitarios, desconocen que tenemos una constitución que prevé recursos para la defensa de los derechos de quienes han sido vulnerados. Entonces, justamente cabe este tipo de recursos presentarlos en contra de un acto que vulnera los derechos de una persona que, como ya es de conocimiento público, su candidatura está inscrita y está en firme. Aquí lo que se pretende es, por la voluntad del denunciante, que inclusive ha logrado que su abogado sea quien prepare el proyecto de sentencia, se pretende que no pueda participar en las elecciones para recuperar el cargo que ilegalmente le fue arrebatado. Y sí, una de las interpretaciones es que se ha jugado mucho con los plazos en este proceso, tomando en cuenta que la aclaración y ampliación debió ser resuelta, no se resolvió y se dio paso a este pedido de nulidad por un lado y a la confirmación de la candidatura ya el día de hoy. La aclaración y ampliación, si no me equivoco, debió ser resuelta hace más de una semana. Así es, o sea, recordemos que, y se ha dicho mucho, porque se ha planteado y escuchado yo en algunos medios que dicen que la defensa del doctor Yunda es la que ha logrado demorar o la que ha logrado que se separen los jueces. O sea, yo he escuchado que los jueces jugaron a favor de Yunda. No ha sido aceptado un solo pedido de recusación y todas las demoras son ocasionadas por las demoras del propio Tribunal Contencioso Electoral. Demora que no le favoreció por causa en este de la caso defensa. Lo único que ha hecho la defensa del doctor Yunda es ejercitar y reclamar los derechos y lo que legalmente corresponde. Aquí quien se ha demorado y quien se sigue demorando es el Tribunal Contencioso Electoral, y en este caso se demoran porque es evidente que cómo van a contestar. Imagínense, ¿qué puede contestar el doctor Baeza, la doctora Solimar Herrera y el doctor Francisco Hernández sobre el cómo se creó esta sentencia que fue emitida en base a un documento realizado por el abogado Diego Zambrano, que es el abogado del doctor Guarderas, que es el denunciante? Entonces, están demorados porque al parecer se han tenido un poquito de sangre en la cara y asumo yo que les da vergüenza el tener que contestar esto. Y por eso demoraron y esta demora resultó en un favor al exalcalde. No es un favor, es exclusivamente la aplicación del derecho. O sea, la defensa hemos reclamado que el pedido de nulidad de la sentencia no es una cuestión que se reclame y que esto sea en favor de, es exclusivamente el ejercicio de los derechos como lo podría ser de cualquier persona. En el Ecuador estamos acostumbrados a que ciertas personas hagan y deshagan lo que se les ocurre y lo que les da la gana. Pero aquí se han topado con una defensa que reclama y ejercita los derechos que corresponden de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. Nada más. Aquí no es un tema de ningún favor, exclusivamente, y por suerte se han percatado de la existencia de esta violación. En otro caso, podría haber esto pasado y en este momento estaríamos en otra situación. Pero aquí no es un tema de suerte, de favor, sino es el ejercicio del derecho y del reclamo de lo que es justo y de lo que corresponde exclusivamente en la defensa del doctor Yunda. Pero parte a lo que usted se refiere como esta mala costumbre de hacer estos usos y abusos, quizá también como puede interpretarse. Lo hizo en su momento el propio doctor Yunda. Recordemos las medidas cautelares, la acción de protección, el caso de la jueza Domínguez, el caso del juez Soto. Es que, mire, justamente ese es el error. ¿Qué hizo el doctor Yunda con el tema de las medidas cautelares? Él fue injusta y legalmente removido de su cargo de alcalde por una decisión. Saltarse los sorteos, por ejemplo, eso fue lo que hizo y lo que denunció el Consejo de la Judicatura. Y sobre esta decisión, él presentó un reclamo, y es justamente lo que yo le decía hace unos momentos sobre las acciones que se pueden plantear todavía. Esta acción está permitida por la ley, no es un abuso, y justamente la sentencia ha pretendido decir que el doctor Yunda ha abusado del derecho al ejercitar estas acciones o medidas. No, señor, ha ejercitado como lo hace cualquier otra persona que le den o no le den la razón. Eso pues ya corresponde a los jueces determinarlo, y la Corte Constitucional terminó diciendo que no tenía razón, pero tiene razón y tiene derecho a ejercer esta acción. Y en eso estamos de acuerdo, el ejercicio de la acción es parte de su derecho, pero ejercer una acción a través de un proceso
según el Consejo de la Judicatura en su momento lo dijo, irregular en el caso de la jueza Domínguez, tampoco suena muy coherente. El doctor Yunda en su momento lo que hizo es plantear una acción de medidas cautelares. De ahí se ha hecho varias elucubraciones de que por qué lo tocó a tal juez o que le tocó a tal otro juez. En ningún momento se ha comprobado que haya habido ninguna irregularidad en el hecho de que le haya tocado a la doctora o a la juez Domínguez. ¿Por qué le sancionaron a la jueza Domínguez? De lo que se reclama es de que dicen que no había razón para poder ejercitar una acción de medidas cautelares sobre una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Pero por qué le sancionaron a la jueza Domínguez? La propia Corte Constitucional ya ha dicho que sí se podía presentar. El tema del sorteo, que no, esas son elucubraciones respecto de las cuales no hay ninguna prueba de que haya habido ninguna irregularidad. Hay una sanción a la jueza Domínguez. Hay una sanción también a los funcionarios judiciales que estuvieron presentes. Hay una sanción también a la funcionaria que aparentemente prestó su clave. Mire, sobre esto, pues algo he escuchado. No me corresponde a mí emitir mayor criterio porque yo no he tenido. Básicamente yo le traía a colación este tema un poco los temas electorales, pero de lo que tengo entendido, de lo que he conversado algún momento con mi cliente, me dice que en ningún momento cometieron irregularidades. Y si es que hubiera alguna irregularidad, esta sería imputable a otras personas. Y como usted dice, pues algo están hablando de que alguien ha prestado alguna clave o lo que sea, pues estas personas tendrán que rendir sus cuentas en la medida de lo que tengan alguna responsabilidad en cualquier incorrección. Entiendo, y básicamente yo traía a colación esto precisamente porque hablamos un poco del ejercicio de las acciones y de los derechos a los que tienen en este caso los funcionarios, y precisamente si se cuestiona lo uno, pues hay que saber un poco, predicar con el ejemplo también. Entiendo entonces que de alguna forma el tema de la candidatura de Jorge Yunda está en firme. Si es que ocurriera algo adicional en el camino, esto será algo quizá de mediano o largo plazo. Sí, o sea, hay que esperar la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros tenemos un gran optimismo, por llamarlo de alguna manera, de que el tribunal falle en derecho, de que en esta ocasión no se atenga a consideraciones políticas y simplemente resuelva lo que debe resolver en derecho. ¿Y qué es esto? En derecho, al haberse demostrado la interferencia de una de las partes procesuales, al ser su abogado quien prepara el documento de la propuesta de sentencia en la que han votado los tres conjueces ocasionales, respecto de cuya integración al Pleno reclamamos también. Porque aquí, ya que usted menciona el tema de las irregularidades, sería interesante que revisen el cómo llegaron estos tres conjueces a ser parte del Pleno. Aquí se ha violado el Código de la Democracia, el reglamento de trámites del propio Tribunal Contencioso Electoral. Para convocar a los conjueces ocasionales, primero se debía tener la excusa aceptada por el Pleno del Tribunal de los jueces suplentes, que son quienes en orden de prelación deben conocer esto. Y esto no existe. Han llegado por la ventana los conjueces ocasionales y por la ventana es que preparan esta propuesta de sentencia. Todo esto configura la nulidad. Pero si el tema de cómo llegaron no fuera suficiente, lo que es público y notorio, que ha sido denunciado por el propio juez sustanciador de la causa, es que la propuesta de sentencia y otros documentos, porque no es solo la propuesta de sentencia, de lo que se menciona en los autos que ha emitido el juez sustanciador, hay algunos documentos que habrían tenido las mismas irregularidades. Es decir, no es en esta sentencia de segunda instancia, no es la primera vez que mete mano la defensa del doctor Santiago Guarderas. La justicia sin duda es altamente cuestionada y cuestionable en nuestro país. Lamentable que esto se sigan tejiendo dudas sobre las acciones que se ejercen en la justicia. Pero bueno, en todo caso está claro, la situación está así y tenemos de momento ya un nuevo candidato a la alcaldía de Quito. Doctor González, gracias por estar con nosotros. No sé si me escucha este momento.
Aló, muchas gracias a usted. Le perdí un segundo, pero No se preocupe. escuché que muchas gracias. Gracias a usted también por la entrevista. Estoy siempre a las órdenes. Saludo a todos los radioescuchas. Le agradezco mucho. Ha sido el doctor Guillermo González, abogado de Jorge Yunda, uno de los abogados de Jorge Yunda, hablando sobre la candidatura del exalcalde, quien le apuesta ya esta vez a la reelección para la alcaldía de Quito, para las seccionales del 2023. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.